Si usted quiere saber cómo operan las estructuras organizadas en nuestro país, ilícitas y otros detalles, tenemos declaraciones reveladoras que un presunto narcotraficante brindó y precisamente esta persona es un extraditable hacia los Estados Unidos. Toda la información que dio le va a sorprender y nos ayuda a comprender un poco el fenómeno del narcotráfico. Hoy abordaremos este tema. Juan Víctor Castillo tuvo acceso a estas conversaciones y nos tiene detalles al respecto. Buenas noches, Juan Víctor. ¿Qué nos puedes contar? Sabemos que es información reveladora. Buenas noches, Juan Víctor. ¿Qué tal, Sandy Alejandra Televidentes? Muy buenas noches. Desde el 2018 a la presente fecha, más de 15 guatemaltecos han sido extraditados a los Estados Unidos de Norteamérica para enfrentar cargos esencialmente vinculados al narcotráfico. Los datos son realmente reveladores. Obtuvimos documentos que muestran la conversación entre un fiscal de Distrito de Virginia con José Manuel López Morales, conocido con el alias del Che, de 39 años, detenido en el año 2017 en Belice. Según la información, él es señalado de ser un brazo operador del cártel hondureño Valle Valle y la DEA de Norteamérica lo reclamaba por sus vínculos muy estrechos con cárteles colombianos, hondureños, mexicanos. Los documentos evidencian, que estamos viendo en pantalla, cómo él revela la forma que inició la incursión en el narcotráfico con el cártel, argumentando que inició como piloto. Sus estrategias fueron muy básicas para que los hermanos Valle Valle lo adaptaran dentro de su logística. Su capacidad era a tal grado de trasladar hasta 5 toneladas de droga, según la conversación con el fiscal de Distrito de Virginia. También revela algo muy importante, da a conocer nombres de presuntos capos guatemaltecos que aún continúan operando. Según lo establecido en estos documentos presentados, se trata de Luis, de Marito, Emilio y Miguel. El segundo nombre y los apellidos los tiene en su poder ya la DEA de Norteamérica, que obviamente iniciará toda la triangulación de información con Guatemala y Honduras para lo más pronto posible lograr las capturas. La declaración de José Manuel López Morales, alias Che, de Chiquimula, Guatemala, será importante y será analizada también para comprender la veracidad de todo este tipo de información. Al final, según Estados Unidos, lo que pretende José Manuel López Morales es una reducción de penas en Norteamérica como un supuesto capo extraditable y retornar a su país según la información establecida. Juan Víctor, ¿qué datos curiosos o relevantes dio en esta declaración este presunto narcotraficante que pueden ayudar a comprender y también poder de esta forma pues captar a los líderes de estas estructuras? Esto es también indispensable resaltarlo. Él inició, según su declaración, a los 22 años en el mundo del crimen organizado. Argumentó que trabajaba para el Estado en 1998, pero el huracán Mitch lo dejó prácticamente en la quiebra. No encontró trabajo, obtuvo un contacto en la frontera con Honduras, con Chiquimula, y le ofreció $5,000 para trasladar una cantidad de droga, de cocaína, esencialmente al país de México. Él lo aceptó y ahí es como inició, por su manera tan sorprendente y su logística para ingresar fuertes cantidades de droga desde autos de modelo reciente, tractores, remolques, camiones y maquinaria pesada. También lo indispensable durante su revelación es que al momento que trasladaba estos vehículos a la frontera con México y entregaba el cargamento a cárteles mexicanos, él recibía cantidades millonarias de dinero y era su forma de operar conseguir inmediatamente vuelos para trasladar, vuelos obviamente ilegales, para devolver el pago a los hermanos Valle Valle en Honduras y obviamente trasladar ese efectivo a Colombia, según la información en esos documentos. Juan Víctor, ¿bajo qué condiciones se da esta conversación que tú nos presentas? Sería interesante conocer por qué se da esta conversación, bajo qué condiciones esta persona está conversando con un fiscal estadounidense. Desde el año 2018, más de 15 guatemaltecos han sido extraditados. Lo curioso es que es difícil que en Guatemala enfrenten procesos vinculados al narcotráfico. Estados Unidos lo reclama por el daño y por la droga que han trasladado y que han puesto en las calles de Norteamérica. Por eso la importancia que las autoridades estadounidenses requieren a los guatemaltecos también por sus vínculos. En el caso de José Manuel López Morales, alias Che, decide dar esta declaración al fiscal durante su proceso en una corte de Virginia ante un juez con el propósito de lograr una reducción de penas. Las penas máximas en Estados Unidos por narcotráfico son de 20 años
él obviamente podría lograr una reducción de pena siempre o tomando en cuenta que el juez acepte esta declaración durante el testimonio que le dio a conocer al fiscal que conoce su caso durante todo este proceso. Él fue detenido cuando, Juan Víctor, ¿en qué condiciones también y cuál es el proceso que está enfrentando ahora? ¿Cuál es la situación actual? Él aseguró que en el año 2016 decidió alejarse del crimen organizado por el asegurar a su familia, por cualquier tipo de temor. Ya había logrado amasar durante todo el tiempo que estuvo operando con el cártel hondureño, impresionante esta cifra, más de 100 millones de dólares. Imagínate, ya prácticamente era una persona millonaria, producto obviamente de ilegalidades, pero él decide escapar del país por temor, por su seguridad, por cárteles opuestos y viaja al país de Belice buscando refugiarse, pero el cártel Valle Valle lo buscaba muy de cerca y decide entregarse, según la declaración, a la DEA de Norteamérica. Inmediatamente lo trasladan a los Estados Unidos para que inicie todo el trámite de enfrentar su proceso por el traslado de 1 o más kilogramos de cocaína, pero durante sus estrategias, apoyados obviamente por su cartera legal, por sus abogados, decide convertirse en lo que en Guatemala se conoce como colaborador eficaz, generar información indispensable no solo para la DEA, sino también para Guatemala, para identificar a las personas que él dio a conocer, el caso de Marito, Emilio, Miguel y Luis. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, claro, según Estados Unidos y la apellido, universidad, ¿no? por supuesto. Justo a eso iba Juan Víctor. Antes de finalizar en las conversaciones que tú nos presentas, le pregunta el fiscal a él quiénes estaban cuando él entregaba la droga, cuando él se presentaba y él proporciona varios nombres. ¿Qué pasará ahora con estas personas ya para finalizar? Debe existir un análisis, según lo que dio a conocer la Fiscalía del Distrito de Virginia, para establecer que esta declaración sea realmente verídica. Se triangula la información con Guatemala y es ahí porque la consulta y la respuesta a tantos guatemaltecos detenidos vinculados al narcotráfico, por qué tantos decomisos, por qué tantas ubicaciones de avionetas durante el presente año, porque la mayoría, esto es indispensable este dato, de guatemaltecos vinculados al narcotráfico y que enfrentan procesos en Estados Unidos, prefieren declarar, prefieren dar información para reducir penas y retornar a Guatemala, como algunos guatemaltecos lo han hecho. Gracias, Juan Víctor, por todos estos detalles. La verdad es un tema muy relevante y al cual le daremos seguimiento porque todo dependerá entonces si aceptan o no esta declaración que tanto puede beneficiar y también cuál sería la reacción de esta estructura denominada Los Bayer. De esta manera nos vamos a ir a una pausa, pero usted siga con nosotros porque al regresar tenemos